Bien, vamos con esta segunda parte de resolución de ejercicios y comenzamos con el tema número 1. Primero escribiré aquí segunda parte y tema 1. Bien, dice, usted ha sido contratado por la Policía Nacional para analizar la criminalidad. Para esto la policía lleva un registro en un archivo de la criminalidad en el país por ciudad y tipo de delito. A usted le proveen el módulo criminalidad con la función cargar datos, que lee dicho archivo y retorna un diccionario con la cantidad de veces que se ha reportado cada tipo de delito en las ciudades del país. El diccionario tiene el siguiente formato. Entonces, ya nos dan una función cargar datos, tenemos que asumirla de que está construida y más o menos el formato del diccionario que tenemos es el siguiente. Tenemos como primeras claves lo que son las ciudades del país y como valores de estas ciudades tenemos otro diccionario. Y en este diccionario vamos a tener como claves los tipos de delito que existen y como valores la contabilidad o la frecuencia de cuántas veces se reportaron esos tipos de delitos en las ciudades respectivas. Entonces, con este preámbulo tenemos que su trabajo consiste en importar el módulo criminalidad e implementar lo siguiente. Como sabemos, existen o Python trae por defecto muchísimos módulos que nosotros utilizamos, como por ejemplo NumPy, como por ejemplo Pandas, Matplotlib, etc. Entonces, asimismo existe un módulo criminalidad que puede ser, por ejemplo, el nombre de un archivo que se llame criminalidad.py y de ese archivo de criminalidad.py yo puedo importar funciones, así como lo hago con NumPy, por ejemplo. Entonces, lo que me dice primero es que importe para este ejercicio ese módulo criminalidad que ya está construido, es decir, lo sumo por defecto. Y aparte, me dice que implemente lo siguiente. Entonces vamos con el punto número 1. Me dice una función, ciudades, crímenes, que recibe un diccionario y me retorna una tupla de dos elementos. El primer elemento es una tupla con los nombres de las ciudades sin duplicados. Y el segundo es otra tupla con los tipos de crímenes sin duplicados también. Por lo tanto, vamos a crear una función o a definir una función que se llame ciudades crímenes, que recibe como argumento lo que le mencionaba, que es este diccionario que nos da en el formato como tal. Y lo que yo debo hacer dentro de esta función es retornar una tupla de dos elementos, que es lo que me pide como salida. Entonces yo voy primeramente a ver que me pide como primer argumento de esa tupla los nombres de las ciudades que en este caso están sin duplicados. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Se supone que en ese diccionario yo puedo obtener los nombres de las ciudades fácilmente. ¿Cómo? A ese diccionario lo que le voy a decir, ¿sabes qué? A diccionario dame las claves en este caso, que es con la función keys. Y como me dan las claves, lo que yo puedo hacer a continuación es convertir eso en una tupla. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque me dice que dentro de la tupla general que yo voy a devolver, el primer elemento es otra tupla y en esa tupla están los nombres de las ciudades. Ahora, hasta aquí yo no he hablado de duplicados. ¿Pero por qué no he hablado de duplicados? Porque en el diccionario usted no puede tener claves repetidas. Es decir, Guayaquil no puede estar dos veces. Guayaquil solo existe una vez. Entonces yo me despreocupo de eso, pero por el hecho de estar trabajando con un diccionario, ojo, entonces simplemente yo para extraer las ciudades hago lo que yo le decía, que es, en este caso al diccionario lo que le digo, ¿sabes qué? Dame las claves, pero esto me devuelve una estructura, sin embargo yo quiero obtenerlo como tupla, entonces lo que hago es aplicarle la función tuple y obtengo la tupla de las ciudades que están contenidas en ese diccionario como tal, ¿correcto? Luego me dice que retorne otra tupla con los tipos de crímenes sin duplicados. Asimismo, y por lo tanto yo podría crear una variable que se llame crímenes y por ahora tenerlo como una lista vacía. Ahora, lo que yo voy a hacer a continuación, o lo que podría hacer a continuación, es recorrer cada ciudad y por cada ciudad recorrer, en este caso, cada clave de ese diccionario que contiene cada ciudad, que vienen a ser los tipos de crímenes. Entonces,
como yo voy a tener los tipos de crímenes, lo que voy a hacer es a evaluar. Si es que ese tipo de crimen no está en la lista vacía, yo lo añado. Y si está, pues obviamente no lo añado porque no quiero duplicados. Entonces, la configuración de lo que yo le estoy hablando es lo siguiente. Le decía en un principio que yo lo que voy a hacer es recorrer cada ciudad para el diccionario. Como yo estoy recorriendo cada ciudad, ahora lo que debería hacer es recorrer cada crimen en el diccionario indexado en esa ciudad. ¿Ya? Pero, en este caso, como estoy obteniendo el crimen que está contenido en esa ciudad como tal, lo que yo puedo hacer es obtener de esa ciudad, que es el valor, un diccionario, obtener las claves. Y las claves van a ser los tipos de delitos o los tipos de crímenes. Entonces, básicamente lo que estoy aquí es diciendo, ¿sabes qué? Para cada crimen que está en esa lista de ciudades, para cada crimen que está en esa lista de tipos de delitos o tipos de crímenes que pertenecen a esa ciudad, lo que yo quiero saber primeramente es que si ese crimen no está en la lista de crímenes que yo he creado, quiero que a esa lista de crímenes añadas con la función append a dicho crimen. ¿Correcto? Y no es necesario hacer el else, porque en el else yo no quiero hacer ninguna acción. Simplemente si no está, lo añado. Y si está, pues no pasa nada. Simplemente no lo añado porque ya está allí. Entonces hasta aquí terminarían nuestros lazos. Y lo que voy a hacer a continuación es salir de los lazos. Y por lo tanto, lo que me dice ahora simplemente es que retorne una tupla con dos elementos. El primero, si usted recuerda, es la tupla con los nombres de las ciudades, que usted lo tiene guardado en la variable ciudades, coma, y el segundo argumento es una tupla con los tipos de crímenes sin duplicados a sí mismo. Entonces, como yo crímenes por ahora lo tengo como lista, lo que voy a hacer es convertirlo a una tupla, llamando a la función tuple y enviándole esa lista que tengo por ahora. ¿Ok? Entonces allí estoy enviando una tupla con dos argumentos, una tupla de ciudades y una tupla con los tipos de crímenes, ¿correcto? Y de esta manera estoy resolviendo el punto número 1. Vamos al punto número 2, una función crear matriz que use la información del diccionario de arriba y retorne la siguiente matriz de NumPy con las cantidades de delitos por ciudades del país. Como usted se da cuenta, voy a trabajar con matrices, entonces lo más eficiente sería, o lo más importante por ahora sería primero importar NumPy, la librería de NumPy como NP, y ahora sí vamos con la función como tal. Me dice, crea una función que se llame crear matriz, y en este caso no recibe ningún argumento, y lo que simplemente hago es usar la información de ese diccionario que está arriba y retornar la siguiente matriz de NumPy con las cantidades de delito por ciudades del país como tal. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es, si yo voy a crear una matriz, usted sabe que para crear dicha matriz necesita saber cuántas filas y cuántas columnas va a ocupar, ¿correcto? Por lo tanto, para nosotros crear la matriz, lo que necesitamos es obtener cuántas filas y cuántas columnas va a tener dicha matriz. Entonces yo puedo crear dos variables a la vez, filas y columnas, y si usted recordará, en la función anterior, ciudades crímenes, donde yo le enviaba el diccionario, básicamente me devolvía como salida un primer elemento de esa tupla, que eran los nombres de las ciudades contenidos en otra tupla, y el segundo elemento era otra tupla con los tipos de crímenes que no estaban duplicados. Si usted se da cuenta, me devuelve dos argumentos. Entonces, lo que yo puedo hacer es escribir aquí mi función ciudades crímenes, la estoy llamando y le digo, ¿sabes qué? Te voy a enviar el diccionario. Y como ciudades crímenes diccionario me devuelve una tupla de dos elementos, automáticamente cuando yo escribo dos variables igualadas a algo que me devuelve dos cosas, el primer elemento se me agrega a la primera variable y el segundo elemento se me agrega a la segunda variable. Entonces aquí yo tendría mi tupla donde están las ciudades y aquí tendría mi tupla donde están los tipos de delitos. Ahora, lo que yo no quiero en este momento es en sí esa tupla de ciudades o esa tupla de delitos. Lo que yo quiero es la longitud de dicha tupla. Entonces lo que yo voy a hacer es a f lo voy a redefinir como la longitud de f.
porque lo que yo quiero, como le decía, es en sí la longitud de esa tupla. Y a C también lo voy a redefinir como la longitud de C. Y de esta manera yo estoy obteniendo la cantidad de filas y la cantidad de columnas que yo necesito obtener como tal. Ahora, nosotros ya tenemos cuántas filas y cuántas columnas voy a ocupar. Sin embargo, a continuación yo debería obtener para mi matriz los datos para poder cargarlos en dicho arreglo de 2 dimensiones. Entonces, lo que se me ocurre a continuación es que deberíamos recorrer el diccionario y para cada ciudad obtener, en este caso, los valores de cada clave que vienen a ser los tipos de delitos. Y si usted piensa un poco, si yo recorro el diccionario por cada ciudad y por cada ciudad recorro cada tipo de delito y obtengo ese valor, lo que yo podría hacer es tener una lista general e ir añadiendo una lista por cada ciudad. Es decir, tendría más o menos esta estructura. Digamos que es una variable m y una lista general. Y lo que yo tendría es, por Guayaquil voy a obtener una lista, coma, por la siguiente ciudad que es Cuenca voy a tener otra lista y así sucesivamente por las otras ciudades voy a tener más listas. Y aquí en estas listas lo que yo voy a tener es los reportes de casos por cada tipo de crimen. Como está en el mismo orden todo, yo no tengo el peligro de que se me cruce, de que si bien es cierto en la primera línea robo de vehículo puede estar en la primera posición, en la segunda ciudad robo de vehículo está en la segunda posición. No, como mantienen ese mismo orden no hay peligro. Entonces, como yo le decía, voy a tener una lista de listas y después lo que yo puedo hacer básicamente es simplemente llamar a la función array de NumPy y le digo, ¿sabes qué? Con estas listas de listas quiero que me crees una matriz de 2 dimensiones. Entonces, siguiendo esta línea, lo que yo voy a hacer es crear una lista vacía por ahora y lo que vamos a realizar a continuación es iterar en este caso el diccionario. Entonces yo digo, para cada ciudad en el diccionario quiero crear una lista L. ¿Por qué creo una lista L? Porque esta lista L lo que yo voy a hacer es añadirle los reportes por cada crimen. Entonces me falta recorrer cada crimen para todos los crímenes que están contenidos en esa ciudad. Entonces, para cada crimen en el diccionario y le mando mi argumento o mi clave que es la ciudad, lo que yo quiero obtener es a L le voy a añadir el diccionario indexado en la ciudad, indexado en este caso el crimen. Entonces, lo que yo tendría básicamente, por ejemplo, es lo siguiente. A diccionario, la primera ciudad es Guayaquil. Entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? Entrégame de diccionario el diccionario que tienes contenido para Guayaquil. Y me entregaría este diccionario interno. Y para ese diccionario interno quiero que me entregues el valor que está contenido para esta clave. Y esta clave es el crimen, por ejemplo, robo de vehículo. Entonces lo que me devuelve es un valor que podría ser 605. Y este 605 como tal, lo que lo hago yo es añadirlo a la lista L. Y al final lo que yo debería hacer es a mi matriz, perdón, a mi lista general M, hacerle un append de esa lista o de esa sublista, podemos decirlo así, L. Y de esa manera lo que yo estoy haciendo es cargando cada lista L llena a mi lista mucho más grande que alberga todas esas listas L. Y de esta manera yo ya tengo mi lista M, que básicamente puede ser de 2 dimensiones, porque tengo una lista general y tengo listas secundarias. Y a continuación es lo que yo le decía, que yo voy a retornar, como me pide que retorne esa matriz, lo que debería hacer es return np.array de esa matriz, perdón, de esa lista que yo he creado que es M. Y puedo especificarle que como todos los reportes son enteros, es decir, no va a existir 2.5 reportes, entonces lo que yo hago es señalar que el tipo de los datos que va a tener mi matriz es un entero. Y de esa manera estoy concluyendo el punto número 2. Vamos ahora con el punto número 3. Una función ciudades menos seguras que recibe matriz, ciudades, delitos, tipo de delito y población. Y lo que yo debería exportar o dar como salida es en este caso una tupla con los nombres de las 3 ciudades que tienen el mayor índice de criminalidad per cápita
para tipo de delito en el país. Por lo tanto, de primera mano yo recibo la matriz que voy a crear con mi función anterior, crear matriz. Recibo ciudades, que es una tupla de ciudades. Recibo delitos, que también es una tupla de delitos. Y recibo tipo de delito, es decir, el nombre de un delito específico. Robo de vehículo, puede ser asalto, puede ser escándalo de vía pública, etc. Y también recibo población, y la población básicamente es un vector de NumPy de una dimensión con la población, valga la redundancia, de cada ciudad del país. Entonces, con todos estos datos, tenemos que ciudades y población aparecen en el mismo orden que las filas en la matriz. Entonces, esto me garantiza que no haya lo que yo mencionaba en un primer punto, cruces con respecto a que un delito está en una posición, en la otra fila puede estar en otra posición. No hay de qué preocuparse de eso. Nos garantiza de que todo está muy bien ordenado. Entonces, como salida, yo debo retornar esas 3 ciudades que tengan el mayor índice de criminalidad per cápita. Correcto. Entonces, primer paso, crear o definir mi matriz ciudades menos seguras y añadir o enviar como argumentos todos esos variables que me dice o que me indica allí. Matriz, ciudades, delitos, tipo de delito y la población. Bien, entonces he definido mi función. Ahora, si usted se da cuenta, lo que me dice básicamente es que a mí me entregan un tipo de delito, que es el nombre de una columna, por decirlo así. Y lo que yo debería extraer, en este caso, a continuación, es esa columna que me indica los reportes por cada ciudad. Porque es lo que me interesa al final de cuentas para yo luego poder con la población determinar cuál es el índice de criminalidad per cápita para ese delito. Por lo tanto, como le mencionaba en un principio, lo que yo debería obtener es la posición primeramente de dónde está ubicado ese tipo de delito para yo saber luego cómo indexarlo en mi matriz. Porque usted necesita tener una columna. Si bien es cierto, usted va a utilizar todas las filas, necesita saber qué columna extraer de allí, porque no son todas las columnas, es una sola. ¿Correcto? Ahora, como voy a extraer la posición, lo que yo podría hacer en este momento es a delitos, que es una tupla con todos los delitos que están o que se encuentran en esa matriz, le digo, ¿sabes qué? A delitos dame el índice, en este caso, de ese tipo de delito. Entonces, de toda esa tupla que yo tengo con delitos, yo le envío el tipo de delito y me dice, ¿sabes qué? Ese está ubicado en la posición tal, en la posición X. Y con esta posición, lo que yo a continuación podría sacar es ese vector de reportes, que yo lo puedo denominar como una variable REP de reportes. Y como ya me dan una matriz, yo debería indexar esta matriz. Ahora, si bien es cierto, yo cuando indexo una matriz debo enviarle un rango de valores en X, un rango de valores en Y, si yo quiero una submatriz, o simplemente enviarle una fila o una columna para especificarle el valor que yo quiero extraer. Como yo necesito todas las filas, lo que le hago es añadirle 2 puntos, diciéndole, ¿sabes qué? Entrégame todas las filas. Y la columna que yo quiero sacar es la que está ubicada en esa posición como tal. Entonces, de esa manera usted está indexando o está extrayendo ese vector de reportes que vamos a necesitar más adelante para determinar lo que me pide. Hasta aquí un recuento. Tenemos la posición de ese delito y con esa posición lo que he hecho es sacar mi vector columna de los reportes para cada ciudad respecto a ese tipo de delito que me especifican en la entrada. Y los índices de criminalidad per cápita, si usted no se fija en la ecuación que me entrega, es básicamente una división del número de incidentes reportados partido para la población de la ciudad. Entonces, como las ciudades se encuentran en el mismo orden, tanto de mi vector como de la matriz, para yo obtener esos índices, usted puede hacer lo siguiente. Como usted tiene 2 vectores de una dimensión, en el un vector tiene los reportes
y la población ya de por sí es un vector de NumPy de una dimensión, usted lo que puede especificar simplemente es el primer vector, un slash que indica división, y el segundo vector, y automáticamente Python lo interpreta como división de un elemento para un elemento, un elemento para un elemento. Es decir, lo que yo le trato de decir es lo siguiente: lo que va en el numerador es el vector de reportes, y esto es partido para el vector de población. Entonces lo que se encuentra en la posición 0 se divide para la posición 0 de acá. Lo que se encuentra en la posición 1 se divide en la posición 1 de para acá. Entonces de esa manera lo que usted aquí va a obtener es un array de índices, un array de una dimensión en NumPy que le indica los índices. Si bien es cierto, ahora este array está totalmente desordenado, y lo que me pide a mí extraer en este momento son los máximos, los 3 máximos de índices de criminalidad per cápita. Entonces, yo a este array de índices, lo que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me entregues las posiciones de los elementos, cómo se ubicarían de manera ordenada. Y si usted recordará, hay una función que realiza esa acción, y es la función argsort o argsort. Entonces yo voy a llamar a esa función argsort, pero hay un problemilla con esta función, y es que esto me ordena de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Pero yo puedo indexar, es decir, si yo obtengo estos elementos ordenados de menor a mayor, lo que yo debería indexar es al final los 3 últimos elementos, que son los mayores. Pero yo podría hacer lo siguiente: ¿qué tal si invierto más bien este vector de la manera en que nosotros ya lo sabemos, que es exactamente igual a cómo se realizaría con una lista, que es escribiendo 2 puntos seguidos 2 veces y el -1. ¿Por qué es esto? Porque esto me indica que yo estoy tomando todos los elementos de este vector, y este -1 le digo, ¿sabes qué? Ahora considérame desde la derecha hasta la izquierda, es decir, un vector invertido, digámoslo así. Entonces hasta aquí yo tengo todos los elementos, tengo todas las posiciones de los elementos ordenados de manera descendente. Sin embargo, a mí no me interesa todo, sino me interesa los 3. Entonces lo que yo hago nuevamente es indexar este vector y le digo, ¿sabes qué? Extráeme todos hasta la posición 3, es decir, posición 0, posición 1, posición 2. Y ahí están los 3 máximos. Como usted ahora tiene un array con esos máximos, ahora es súper fácil. ¿Por qué? Porque simplemente con esto lo que yo podría hacer es indexar en mi tupla de ciudades, y automáticamente voy a obtener los nombres de las ciudades. Porque le estoy diciendo, ¿sabes qué? Entrégame las posiciones que yo te estoy enviando respecto a esas ciudades. Y podemos escribir directamente el return. Y el return, si bien es cierto, me dice que es una tupla como tal, entonces yo de una vez llamo mi función tuple. Y yo sé que ciudades es, en este caso, una tupla. Y yo, para enviarle como indexación a esas ciudades, yo no lo puedo tener como tupla. Es decir, a una tupla no se le puede enviar un vector de NumPy para que me extraiga o para que me indexe ciertos elementos. Entonces yo podría llamar la función array de NumPy y le digo, ¿sabes qué? A np.array te voy a enviar esta tupla de ciudades, y hasta aquí yo tendría ya un vector, y entonces a ese vector le digo, ¿sabes qué? Te voy a enviar un nuevo vector con posiciones que van a ser los máximos, y quiero que me entregues esas posiciones referentes a esas ciudades, y todo esto contenido en una tupla que vendría a ser más o menos una terna, porque son 3 elementos. Y de esta manera estoy obteniendo esas 3 ciudades con mayor índice de criminalidad per cápita para ese tipo de delito, que es lo que me pide en el punto número 3.